Un joven llamado Funatsugi estaba en su cocina preparando comida. Mientras lo hacía, pensaba en algo curioso: uno nunca sabe realmente qué hay dentro de un bento hasta que lo abre. Ese pensamiento le hizo recordar la primera vez que recibió uno. Lo tenía muy presente en su memoria. A la mañana siguiente, una chica alegre llamada Mitsuhara apareció con una escoba, llamándolo. Él se sorprendió tanto que se sonrojó al instante. Mientras caminaban juntos hacia la escuela, ella se le acercó bastante y lo saludó con mucha confianza, comentando que se había levantado temprano. Él, algo nervioso, aceptó caminar con ella y explicó que suele despertarse temprano, pero no tiene mucho que hacer. Entonces ella dijo que venir temprano le permitiría hablar con él, lo que hizo que él se pusiera aún más rojo. Funatsugi no entendía por qué ella hacía ese esfuerzo, ya que estaban en clases diferentes y, además, ella era mayor. Mitsuhara dudó un poco antes de responder, diciendo que no era ninguna molestia, aunque su expresión no parecía muy convincente. De repente, ella dijo algo extraño, que podía saber dónde estaba él por su olor. Eso lo dejó totalmente desconcertado. Él le preguntó qué quería decir, pero, antes de que pudiera explicarle, su estómago rugió fuerte, dejándolos a ambos en silencio. Ella se puso muy avergonzada, intentando negar lo que había pasado. Pero su estómago volvió a sonar, y Funatsugi pensó que quizá no había desayunado. Ella lo negó rápidamente, diciendo que comía bien y que no estaba a dieta. Aún así, él se sonrojó y bajó la mirada, incómodo. Entonces sacó una pequeña bolsa de tela y se la ofreció, diciéndole que podía quedársela si quería. Con mucha pena, explicó que no era gran cosa, pero que se la daba porque parecía tener hambre. Mitsuhara se sorprendió y le agradeció mucho, de verdad emocionada por el gesto. Luego le preguntó qué había dentro. Pero él, todavía nervioso, le dijo que era mejor que lo descubriera por sí misma, como parte de la sorpresa. De repente, ella se acercó mucho a él, tanto que sus rostros quedaron muy cerca. Él se quedó completamente rígido. Ella olfateó el aire cerca de él y dijo que olía delicioso. Él, muerto de vergüenza, apenas pudo responder. Luego ella se dio cuenta de lo raro que había sido eso, se sonrojó y se disculpó rápidamente antes de despedirse con una sonrisa y seguir su camino. Funatsugi continuó caminando, confundido pero feliz por lo ocurrido. Al llegar a la escuela, seguía pensando en todo eso. Sus compañeros notaron que estaba rojo y comenzaron a molestarlo. Uno dijo que de verdad había logrado darle comida casera a una chica, llamándolo raro, pero reconociendo que estaba feliz. Otro se burló diciendo que solo repetía feliz, feliz. En el fondo, Funatsugi no podía negar lo contento que estaba. Sus amigos siguieron bromeando, diciendo que Mitsuhara, quien preparó el bocadillo, cocinaba bien y que tal vez eso lo acercaría más a ella. Otro simplemente dijo, bueno, bien por ti. Luego el profesor entró y empezó la clase, pero Funatsugi no podía dejar de pensar en Mitsuhara. Recordaba lo linda que era y se decía a sí mismo que debía calmarse. Pensó en lo nervioso que estaba, pero también se sintió aliviado de haberle dado el regalo. Luego empezó a imaginar cosas que podrían pasar entre ellos, pero rápidamente se reprendió, pensando que se estaba emocionando demasiado. De pronto, algo aterrador ocurrió. Una enorme criatura oscura, cubierta de pelo y llena de ojos, apareció detrás de él en el salón. La criatura susurró, ¿puedo? Él se quedó paralizado del miedo. La voz continuó, ¿puedo cortarlo? Verás, así sale el sabor. La criatura se acercaba cada vez más, repitiendo, ¿puedo destriparlo? El sabor saldrá. Funatsugi estaba empapado en sudor, completamente aterrorizado. De repente, todo desapareció. Volvió a la realidad en el salón, donde sus compañeros estaban preocupados por él. Le preguntaron si estaba bien, y el profesor incluso le ofreció ir a la enfermería. Más tarde, mientras caminaba a casa, seguía afectado por lo que había visto. Sabía que esas cosas desaparecen si las ignoraba, pero cada vez eran más perturbadoras. Recordó que desde niño veía esas entidades, aunque antes no daban tanto miedo. Con el tiempo, se volvieron mucho más monstruosas. También pensó en cómo nadie más podía verlas, lo que lo hacía sentirse muy solo. Recordó una vez, de pequeño, cuando perdió un bento y un adulto lo consoló ofreciéndole compartir el suyo. Lo curioso es que ni siquiera pudo abrir la caja en ese momento. De repente, volvió al presente al encontrarse cara a cara con Mitsuhara. Ella le preguntó si había ido de compras, y él respondió que ya había terminado.
Luego ella le dijo que la galleta que le dio estaba deliciosa y que nunca antes alguien había hecho algo así por ella. Eso lo dejó totalmente nervioso y sonrojado. Por un momento imaginó que podrían hacerse amigos, pero volvió a la realidad, confundido por lo que sentía. Entonces, Mitsuhara volvió a llamarlo, pero algo estaba mal. Él se quedó paralizado, aterrorizado, mientras una enorme criatura aparecía detrás de ella. Funatsugi se detuvo al verla, mientras Mitsuhara lo llamaba preocupada. Al mirar a los ojos de la criatura, fue transportado a un lugar extraño, asustándose porque no sabía dónde estaba exactamente. Funatsugi le preguntó a Mitsuhara si ella también podía ver eso, pero ella, en lugar de preocuparse, estaba alegre porque la había encontrado, dejándolo confundido, ya que no sabía a qué se refería. Ella le explicó que, no importa cuánto lo buscara, no pudo rastrear su olor. Pero, antes de que pudiera seguir hablando, la criatura empezó a atacarlos. Mitsuhara, sin embargo, seguía distraída intentando explicarle, pero Funatsugi trataba de advertirle que estaban a punto de ser atacados. Justo antes de que el monstruo los golpeara, ella se dio la vuelta y lo golpeó, mandándolo a volar. Luego le dio las gracias por encontrarla y dijo que, de ahora en adelante, ella se encargaría. Funatsugi, preocupado, le preguntó cómo iba a derrotar a una criatura tan grande, pero ella respondió que tenía que observar para descubrirlo. Entonces comenzó a transformarse en una especie de monstruo. Funatsugi veía cómo ella iba perdiendo todo rastro de humanidad. Al finalizar su transformación, él solo podía preguntarse qué estaba pasando, pero no tuvo tiempo para procesarlo, porque el otro monstruo ya estaba listo para pelear. La criatura se lanzó hacia ellos, pero cayó en una trampa. En ese momento, Mitsuhara abrió su boca para comérselo, dejando a Funatsugi completamente asombrado con todo lo que estaba pasando. De pronto, todo volvió a la normalidad. Mitsuhara apareció tranquila, diciendo que todo había terminado. El monstruo estaba derrotado en el suelo. Sin aviso, ella abrazó a Funatsugi con fuerza, explicando que tanto ella como la criatura habían sido atraídas por su olor especial. Dijo que era un olor demasiado delicioso. El pobre Funatsugi pensó que también se lo iban a comer, pero ella, nerviosa, le explicó que no lo haría, sino que lo protegería, ya que era un aliado. Él no sabía qué responder, mientras recordaba que el primer bento que dio lo perdió antes de poder abrirlo. Mitsuhara le dijo que no importaba el oponente, ella se los comería a todos. Avergonzada, trataba de explicarse. Mientras tanto, Funatsugi recordó la primera vez que recibió un bento y pensó en lo que le diría a su yo del pasado. Era que hay bentos que es mejor no abrir. Se despertó de golpe en su cama, preocupado por lo que había soñado. La luz de la mañana entraba por su casa, marcando el inicio de un nuevo día. Aún así, no podía dejar de pensar en la inquietante idea de que su senpai era un monstruo. Poco después, sonó el timbre de la puerta, sacándolo de sus pensamientos. Al abrir, encontró a Mitsuhara senpai, quien, algo nerviosa, dijo que esperaba no estar molestando. Él se quedó en shock, pero aún así la invitó a pasar a la sala. Ya dentro, Mitsuhara le preguntó por su familia, y él respondió que vivía solo. Ella asintió, diciendo que también vivía sola, pero eso lo puso aún más nervioso, porque estaban los dos solos. Mitsuhara levantó dos dedos, indicando que tenía dos cosas importantes que decirle. Comenzó explicando que las criaturas que él veía, como la del día anterior, se llamaban Vagrants. Dijo que eran entidades que necesitaban algo diferente para sobrevivir, algunas inofensivas y otras peligrosas, y que muchas veces destruían cosas. Funatsugi escuchaba nervioso. Mientras procesaba la información, pensó si ella misma sería uno de esos Vagrants, aunque le gustara estar con ella. Entonces ella explicó la segunda cosa importante: Funatsugi tenía una condición que atraía a los Vagrants. A él le costó aceptarlo, recordando una criatura peluda que había visto cuando era niño. Mitsuhara explicó que su cuerpo emitía un olor especial, lo que hacía que esas criaturas lo buscaran. Él preguntó por qué. De repente, ella se acercó mucho y dijo que él también la tentaba a ella. Funatsugi se sorprendió y retrocedió. Arrodillado, empezó a pensar si ella estaba con él solo por ese deseo, lo cual lo perturbó bastante. Sin aviso, Mitsuhara se lanzó sobre él, diciéndole que había estado hambrienta todo ese tiempo, y que cada vez que lo veía pensaba en lo delicioso que se veía. Funatsugi trató de soltarse y le pidió que se calmara, pero ella insistía en que la mirara. Transformándose otra vez en un monstruo, ella declaró que esa era su verdadera forma, la de alguien que devoraba a los Vagrants.
Luego se sentó junto a él. Funatsugi evitaba mirarla, abrumado. Preocupado, preguntó cómo iba a protegerse ahora que esas criaturas lo atacarían todos los días. Ella lo miró con sinceridad, se acercó más y se disculpó por haberlo asustado tanto. Después le dijo que quería protegerlo. Él, muy nervioso por la cercanía, escuchó cuando ella aseguró que no quería comérselo. Explicó que, si volvía a tener problemas con Vagrants, quería que pensara en pedirle ayuda. De repente, ella admitió que él se veía y olía muy delicioso, pero se disculpó rápidamente, como si luchara contra ese impulso. Funatsugi le agradeció por haberlo salvado el día anterior. Pero recordó algo que ella había dicho antes, sobre haber encontrado a ese Vagrant, y le preguntó qué quiso decir. Entonces ella propuso hacer una prueba, buscar un Vagrant. Él solo pudo reaccionar confundido. Ella explicó que probablemente había uno pequeño cerca, ya que había detectado otro olor. Él se sorprendió al pensar que el Vagrant el día anterior había estado dentro de la casa todo el tiempo. Mitsuhara notó que faltaba un pastel. Poco después, ambos vieron a una pequeña criatura blanca, sin rostro, sobre la mesa, que aparentemente había tomado el pastel. Mitsuhara se sorprendió de que él hubiera podido detectarla. Funatsugi recordó que esa misma criatura había comido su bento en el pasado. De pronto, a Mitsuhara le rugió el estómago, disculpándose porque estaba luchando contra su hambre. La pequeña criatura seguía cerca, pero, al escuchar ese rugido, se asustó y empezó a huir. Funatsugi observaba confundido mientras la criatura se alejaba. De repente, sintió una debilidad fuerte, como si perdiera energía, recordando que eso ya le había pasado el día anterior, mientras Mitsuhara lo miraba preocupada. Poco después, se despertó en su habitación, acostado en un futón, con Mitsuhara dormida a su lado. Se preguntó si ella lo había llevado allí. Al notar lo incómodo de la situación, logró escaparse con cuidado, aunque notó que ella tenía una fuerza sorprendente. Sin camisa, pensó que no podía quedarse así y debía hacer algo. Mientras pensaba, ella murmuró su nombre dormida. Él la miró, sintiendo una mezcla de emociones, preguntándose si acaso también ella tuvo que ocultar su identidad sin poder decirle a nadie. Entonces escuchó un pequeño sonido. Era una criatura saliendo de un armario. Él se acercó y le habló suavemente. La criatura se acercó con cuidado. Él la acarició, preguntándose si había estado viviendo ahí desde antes. Pensó en qué hacer con ella y le preguntó si se sentía sola. De repente, un grito rompió el silencio de la casa. Mitsuhara estaba en pánico, bajando corriendo las escaleras, preguntándose qué hacer. Pensó aterrorizada si, mientras dormía, se había comido a Funatsugi. Al llegar a la cocina, lo encontró vivo, usando un delantal y cocinando. La pequeña criatura estaba sentada sobre su cabeza. Ella se sorprendió mucho, y él le explicó que estaba despierto y que había intentado despertarla antes. Mitsuhara se dio cuenta de que ya era hora de cenar. Funatsugi le propuso comer juntos, aclarando rápidamente que no tenía ninguna intención rara, solo quería agradecerle por ayudarlo. Dijo que la comida sabe mejor cuando se comparte. Ella bajó la mirada, sonrojada, y él también estaba nervioso por lo que dijo. La pequeña criatura, aún en su cabeza, parecía observar la escena con una especie de sonrisa. Más tarde, Mitsuhara comía el estofado de carne con papas que él preparó, disfrutándolo con una expresión tranquila y un ligero rubor. Funatsugi también lo disfrutaba, aunque más nervioso. Después, mientras limpiaban, Mitsuhara explicó que, aunque no siempre estaría físicamente con él, podía encontrarlo por su olor. Él asintió, algo avergonzado por eso. Cuando terminaron, ella se quedó pensativa y luego le propuso algo inesperado, que vivieran juntos. Funatsugi se sorprendió por la propuesta. Ella, acercándose emocionada, insistía en que era una gran idea. Explicó que así podría protegerlo siempre. Él, nervioso, intentaba responder mientras retrocedía. Pero ella seguía insistiendo con una sonrisa sonrojada, hasta que, al final, aunque él no supo bien cómo responder, terminaron viviendo juntos en una casa tranquila. Mientras tanto, en otro lugar, alguien observaba unas raíces extrañas en el suelo. Concluyó que había un nido formándose ahí. Pensó que quizá no necesitaría buscar trabajo y que alguien capaz de detectar vagrants podría ayudarlos. Luego pensó en Funatsugi, dándose cuenta de que pasaba mucho tiempo con esa chica. Reflexionó que esa situación podría llevarlos a su destrucción, pero que era el destino de una pareja entre humano y un vagrant. Se preguntó si podrían superar todo eso,
entendiendo que ese tipo de relación no sería nada fácil, lejos de ser una simple comedia romántica. Gracias por ver. Suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video.